Set invocaba el nombre de Jehová, los hombres de allí empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué no entendían entonces? ¿Qué fue lo que no entendieron y por qué no lo entendieron? Recuerden que la forma de vida de los hijos de Dios en tiempos de Noé trajo juicio sobre la tierra. Bien. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir que Noé halló gracia? Versículo número 9. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Halló gracia, era un varón justo y era perfecto. ¿Qué quiere decir que era justo? Que andaba por fe, que Noé creía, que Noé se acercaba a Dios a la manera de Dios, que Noé era un hombre de fe, varón justo, perfecto. Era sincero en el deseo de hacer la voluntad de Dios, de buscar la voluntad de Dios. Dice, caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Bien. ¿Por qué en medio de hombres y mujeres que invocaban el nombre del Señor solamente hay uno que se levanta justo? Uno que le cree a Dios y uno que es sincero buscando la voluntad de Dios y uno que camina con Dios. ¿Por qué solo hay uno? ¿Qué fue lo que los otros no entendieron? ¿Por qué no entendieron los otros? ¿Y por qué no es así? Creo que la respuesta está en ese versículo 9, porque era justo y porque caminó con Dios, Noé. Pero ¿por qué los otros no entendieron? ¿Qué pasaba? ¿Se han preguntado eso? Bien. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hoy pasa igual. Segunda de Pedro, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo. Habría que leer toda la Biblia. Vale, desde el versículo 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, o sea que estuvieron en el camino recto, lo han dejado, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Escuchen lo que dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Escuchen el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Hay otra versión para el versículo 20?
¿De qué está hablando? Muchos dicen ser cristianos, pero de esos muchos que dicen ser cristianos, pocos son los hijos de Dios. ¿Qué es ser un creyente? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Es lo mismo. Escuchen lo que dice el versículo 20. Hay personas que se han escapado del pecado, que un día escucharon un mensaje y les gustó el mensaje, y les pareció un mensaje interesante, y tomaron una decisión y dijeron, no estoy hablando de salvación, y dijeron, oye, eso es bueno, yo voy a cambiar, y efectivamente, entonces ya no maltratan en el hogar a su pareja, a sus hijos, buscan hacer unos negocios ordenadamente. Es más, entran a la iglesia, se congregan en una iglesia, adoran y pasan tiempo allá y dicen que son cristianos. Aquí está diciendo este versículo, escuchen, de ellos está hablando. Ellos se escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Se escaparon, pero nunca entregaron su vida al Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no han entendido y por qué no lo entienden? Les pareció que el Evangelio era algo bueno. Estuvieron un tiempo en el Evangelio. Es más, hoy todavía están en las iglesias, asisten a las iglesias y piensan que son creyentes y piensan que son salvos. Pero la misma Escritura nos dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nunca fueron salvos y están en las iglesias. ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Y por qué no hemos entendido? ¿Por qué caemos en esto? Bien. Estamos hablando de Noé, un hombre justo, perfecto y que caminó con Dios. Y estamos preguntándonos por qué solamente uno. Si había muchos hijos de Set, de la familia de Set, de su generación, que eran adoradores de Dios. La razón es esa. Nunca entregaron realmente su vida al Señor, nunca fueron sinceros con Dios. Lo hicieron por alguna conveniencia, por alguna cultura, por alguna presión familiar. Lo hicieron, les pareció, les agradó, porque es que el Evangelio es seductor. El Evangelio atrae a la libertad en Dios. Pero también dice en Pedro, escuchen, ¿cómo llegaron allá? Versículo 18, estoy en 2 Pedro 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Son atraídos y seducidos. Lo explico de otra forma. A esa misma persona que le gustó el Evangelio, que le pareció bonito, que se sentó a escuchar y le pareció interesante, y se quedó allí y después fue a la iglesia, dice la Escritura, que alguien con palabras infladas y vanas los seducen con concupiscencia de carne, disolución, a esos que verdaderamente habían huido, de los que vivían en el error. Habían huido, pero llegó un mensaje y los sedujo y los atrajo. Les pareció interesante ese mensaje. Conozco hombres que estuvieron conmigo, que pertenecían a la junta directiva de la iglesia donde nos encontrábamos, que de allí salieron a creciendo en gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no entendieron y por qué no lo entendieron? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Y así en la iglesia cristiana evangélica hay personas que fácilmente pueden ser seducidas y atraídas por un negocio. Pueden ser seducidas y atraídas ante una necesidad emocional o física o espiritual inclusive, y ser alejados, apartados del camino. Porque hay hombres y mujeres, versículo 18, que hablan con palabras infladas y que seducen
¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Sobre qué está apoyado entonces la fe cristiana? La fe cristiana en la Escritura está apoyada sobre la revelación divina de la palabra, no sobre la información que alguien nos da. Porque esa información que alguien nos da nos parece buena, nos parece interesante, pero no son personas que se dedican a orar y a estudiar la palabra para que Dios les revele la Escritura. Esto es lo que trae convicción y pasión. Lo demás es seducción. Es una buena información que nos han transmitido, que hemos escuchado, que nos parece buena información. Es más, la ponen en práctica y funciona, porque las verdades de Dios, las verdades espirituales, se aplican y dan resultado. Aplíquele al que lo aplique, porque son sus leyes. Pero un día, si no están cimentados en la revelación de la Escritura, fácilmente son seducidos y atraídos y son extraviados de la iglesia. Nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Volvamos a los tiempos de Noé, en el capítulo 6 de Génesis. ¿Qué pasó con estos hombres que eran de la descendencia de Set? ¿Qué influencia tuvieron para que no escucharan ni entendieran el mensaje de Dios acerca de lo que estaba pasando en ese tiempo? ¿Por qué no escucharon a Dios a través de Noé cuando Noé llamaba al arrepentimiento? La Escritura dice: Noé, pregonero de justicia, hablaba de arrepentimiento. Dios sí les habló a través de Noé, pero ellos no escucharon, ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Bien. Sin embargo, Noé, versículo 8, halló gracia ante los ojos de Dios. Justo, perfecto. Noé tenía fe. Dios le dijo: hazte un arca. ¿Y qué hizo Noé? Hizo un arca. ¿Noé sabía hacer arcas? No. ¿Cómo lo vio Dios? Capaz de hacerlo. Y seguramente le enseñó. Y ustedes saben que Dios es espíritu y Dios no cogió un plano, un papel y le fue trazando en un papel. ¿Qué hizo Dios para que Noé pudiera entender cómo tenía que hacer el arca? Dios creó al hombre a su imagen. ¿Para qué lo creó a su imagen y semejanza? Para tener intimidad. Para que el hombre pudiera acercarse a Dios a la manera de Dios, tener intimidad con Dios y entonces Dios tomar su pensamiento y colocarlo en el pensamiento del hombre. Eso no ha cambiado. Noé pudo entender cómo hacer el arca, pero los otros hombres y mujeres que estaban en ese tiempo no entendieron acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre que Noé sí entiende el mensaje de Dios de cómo tiene que hacer el arca y estas otras personas no entienden que deben arrepentirse porque viene un diluvio, viene un juicio de Dios? ¿Por qué uno sí entiende y el otro no? Buena pregunta. ¿Por qué hoy algunos entienden y otros no? Muchas personas han escuchado mensajes acerca de la familia y de los matrimonios y cómo están los hogares. Han escuchado mensajes acerca del manejo de la economía en el hogar y cómo está la economía en el hogar. Hemos escuchado las verdades de Dios que están en la palabra y esas verdades es una información que hemos recibido en la iglesia. Pero cuando esas verdades no me las ha dado Dios a mí, se quedó como una muy buena información. Cuando aquí les insistimos, vayan a la casa y esta semana tomen el mensaje que aquí se dijo, desde la alabanza, y estudien, hijos, porque cuando ustedes oran y estudian, es Dios el que revela, es Dios el que les afianza ese mensaje por el Espíritu Santo en su corazón. Y ese mensaje que Dios por el Espíritu Santo le afianza en el corazón, le da convicción y nadie le quita ese mensaje a usted del corazón. Si eso no lo hace, las palabras del predicador aquí llegan a su corazón
Y viene otro y lo seduce y lo saca de allí. Y usted queda confundido porque ya tiene 2 mensajes o 3 o quizás 4 mensajes. Y está confundido y no va a dar fruto. ¿Qué fue lo que no entendieron y por qué? Y hoy, nosotros, la comunidad, esta mañana, estamos despertando, me parece a mí, ante un tema tan trascendental y de momento como es la segunda venida del Señor. El mensaje de salvación que hemos traído desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando decimos, viene el libertador. Y nos hemos quedado en la venida del libertador, pero ese mensaje de Génesis 3:15 anuncia, lo vimos en la reunión pasada o anterior, la segunda venida de Cristo. Luego el mensaje de salvación debe involucrar la segunda venida del Señor. Creo que hemos estado transmitiendo un mensaje bueno, pero también creo que es en este momento el tiempo de colocar la otra parte y hablar también de la segunda venida. No es solamente decirle a una persona, Jesús vino y murió por tus pecados. No es solamente decirle, Jesús fue la cruz y el camino del amor es la cruz. Es decirle también, además de lo que ya hemos estado haciendo, que lo estamos haciendo bien, es decirle, y vuelve por segunda vez. Eso, creo yo, no lo hemos hecho. Hemos dado el mensaje de salvación hasta la mitad. Corrijo, no sé si hasta la mitad o la tercera parte, no sé. Hemos dado una parte del mensaje de salvación y es la venida del Señor Jesús y su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, pero no hemos hablado de la segunda venida en el mensaje de salvación. Debe estar incluida la segunda venida porque está en Génesis 3:15. Miren por un momento Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 17. En el capítulo 3 está el apóstol Pedro hablando, porque ha habido un milagro allí, ¿no? ¿Recuerdan? Ese ya lo estudiamos aquí, el cojo de nacimiento. Bien. Pero todos estaban allí asombrados de lo que había sucedido. Unos creían, otros no creían. Y Pedro lanza un discurso, a una predicación. Miren el 17. Pero ustedes tienen que leer todo el capítulo 3. Yo voy a leer del 17 al 20. Miren lo que dice Pedro dentro de su mensaje. Mas ahora, hermanos, está hablando a los judíos que se encontraron allí, a los creyentes más bien que se encontraron allí. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué fue lo que hicieron por ignorancia? Matar a Jesús. Lo hicieron por ignorancia. Qué misericordia la que aparece en este momento en el corazón de Pedro. Sé que por ignorancia lo hicieron. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, miren este mensaje, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Este mensaje, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que fue anunciado. Versículo 20, envía a Jesucristo, está hablando de la segunda venida. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación incluye, involucra la segunda venida de Jesús. Como juez, como rey, como Señor, porque ya lo es. El mensaje de salvación involucra la segunda venida de Cristo. Tenemos que reevaluar muchas cosas. Tenemos que reconsiderar otras, porque necesitamos transmitir un mensaje a la manera de Dios, para que las personas entiendan a la manera de Dios. Dios le dijo a Noé, estoy en Génesis otra vez, Dios le dijo a Noé, haz un arca. ¿Y qué hizo Noé? El arca. ¿Para qué era el arca? En esos 120 años de gracia, donde se habló de arrepentimiento,
Muchos tenían la oportunidad y la tuvieron de escuchar el mensaje que Dios transmitía a través de Noé y arrepentirse y entrar en el arca. Pero no fue así. No entraron en el arca. Se negaron a oír el mensaje. Se negaron a aceptar el mensaje. ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿Por qué no entendieron el mensaje? Hoy, igual que a Noé, Dios nos está dando un mandato. A Noé le dijo, construye un arca, para que al entrar en esa arca hubiera salvación. ¿Quién era el arca en la salvación? Cristo. Hoy, ¿qué nos dice a nosotros la iglesia? Id y haced discípulos. Pero yo no sé hacer discípulos. Noé no sabía hacer arcas. Solamente Noé le creía a Dios. Y era suficiente con creerle a Dios para que la sabiduría de Dios fuera transmitida en pensamientos claros y sencillos por medio de la misma creación que Noé veía y pudiera recibir esa sabiduría de Dios y transmitirla y hacer el arca. Hoy nosotros también. Es que no sé hacer discípulos. No necesita saber hacer discípulos. Necesita creer a la verdad de Dios. Una cosa es la realidad del hombre y otra es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Él nos está diciendo a nosotros, ustedes son capaces, ustedes pueden ir y hacer discípulos a la manera mía, incluyendo la segunda venida de Cristo, para que el mensaje sea completo y la persona quede ahora sí abrigada por completo en ese mensaje de salvación. Ustedes, estudiosos de la palabra, tomen Hechos capítulo 3 de 17 al 20. Por lo menos salen 7 puntos de lo que es el mensaje de salvación allí. Por lo menos salen 7 puntos en el mensaje de salvación. Y otro día, no sé cuándo, discutimos, quiero decir, hablamos sobre ese tema. Incluye la segunda venida del Señor. El arca era visible, la podían ver. Y al ser visible tenían la oportunidad de entender, de creer y de tomar la decisión de entrar. La iglesia hoy, ¿qué tan visible es? ¿Qué tan visible es la iglesia? ¿Qué tan visible es nuestro hogar en el entorno donde nos encontramos? ¿Qué tan visible es mi estilo de vida en el entorno donde estoy? ¿Qué tan visibles son mis negocios? Esa visibilidad del arca, el diseño del arca, era la manera de Dios. La iglesia tiene que ser a la manera de Dios, para que cuando nos vean a nosotros, cuando vean nuestro hogar, cuando vean los negocios, cuando vean nuestra familia, pueden estar viendo a Dios. Fuimos creados a su imagen para reflejar quién es Dios. Luego toda la iglesia debe reflejar quién es Dios. ¿Qué tan visible es la iglesia? No vamos a entrar en ese tema esta mañana, pero yo creo que la iglesia no es muy visible, y estoy hablando solamente de nuestro contexto, porque hay otros contextos donde la iglesia, se dicen la iglesia subterránea o la iglesia invisible, pero la iglesia no es invisible. Tal vez esa iglesia subterránea que se reúnen a escondidas, porque ellos sí los matan, si confiesan que son cristianos, los matan. Es subterránea, pero no es invisible y tiene más fuerza que la nuestra. Aquí tenemos las puertas abiertas para predicar el Evangelio. Y estamos, voy a decir una redundancia, paquidérmicamente dormidos. ¿Se oyó bien, no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Dios nos enseña por qué ayer y hoy no hay entendimiento. Ayer no hubo entendimiento. Ellos entendieron solamente cuando vino el diluvio. Hubo un hombre que dijo, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Sí, entendió cuando ya estaba en la cruz, cuando había muerto, entendió, ese era el Hijo de Dios. Y hoy, ¿será que cuando el Señor venga,
Podemos decir, oiga, verdaderamente sí, ¿no? Eso que decían sí era así, eso que decía la Biblia sí era verdad, sí iba a venir. Bien. Veamos la enseñanza de Dios acerca de lo siguiente. ¿Por qué no entendieron el mensaje y qué fue lo que no entendieron? ¿Qué fue lo que no entendieron ayer? Hoy. ¿Por qué no lo entendieron ayer? ¿Y por qué hoy no se entiende bien el mensaje? Bien. Necesariamente tenemos que ir a, a Génesis, capítulo número 3. La forma de vida de los creyentes en los tiempos de Noé trajo el juicio de Dios. La forma de vida de los creyentes de hoy debe librarnos del juicio de Dios, de nosotros. Pero si la forma de vida de nosotros como creyentes, lo vamos a ver ahorita, no es a la manera de Dios, el juicio de Dios también viene. Para aquellos que lo leímos en Pedro, quiero decirlo bien, que están en la iglesia y que les parece bonito el Evangelio, pero que no se han entregado al Señor todavía. Bien. Génesis capítulo 2 dice lo siguiente, versículo 16, esto ustedes ya lo saben. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Bien. Le pido que por un momento piense lo que va a recibir. Y le pido que esté aquí en espíritu, alma y cuerpo. Que deje a un lado las dificultades, que deje a un lado el almuerzo, que deje a un lado que mañana tiene unos compromisos. Por un momento deje eso. Por un momento toma esta parte de la enseñanza. Toda es fundamental. Pero toma esta parte porque vamos a ver por qué ellos no entendieron. Que es lo mismo para nosotros hoy. ¿Y qué fue lo que ellos no entendieron? Que es lo mismo que quizás nosotros no estemos entendiendo hoy. Bien. Eva le añadió a la palabra. Dios había dicho, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Eva dijo, Dios dijo, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué le añadió? Ni le tocaréis. ¿Por qué le añadió Eva la palabra? ¿Por qué le añadió Eva? ¿Por qué? ¿Por qué le añadió? Miremos a un ejemplo sencillo. Definitivamente, antes de explicar esto, la falta de autoridad a la manera de Dios en la vida de una persona trae debilidad. Adán y Eva, que tenían la autoridad que Dios les había participado y señoreaban sobre la creación, no tenían el gobierno en la creación, ni eran señores sobre la creación, sino ejercían el señorío sobre la creación, que es diferente. Ellos eran criaturas. Pero Dios les había participado de su autoridad. Y ellos podían haber hablado a la serpiente, Eva y Adán, hubieran podido decir no. Cuando la serpiente expresó el pensamiento del versículo 1, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto.
¿Dios había dicho eso? 16. De todo árbol del huerto podrás comer. Eso fue lo que dijo Dios. La serpiente dijo, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es cierto? Bien. Ese es un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Y cuando un pensamiento contrario al pensamiento de Dios penetra en el corazón de una persona, o es recibido ese mensaje, ¿cuál debe ser la actitud? La misma de Jesús en el desierto, ante la tentación de Satanás. ¿Cuál fue la posición, la actitud de Jesús? Escrito está. Es decir, tú vienes a mí con un pensamiento contrario al pensamiento de mi Padre, este es el pensamiento de mi Padre, y se lo coloca. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero Adán y Eva no hicieron eso. Aquí está Eva y comienza el diálogo con la serpiente. Un diálogo con alguien que expresa un pensamiento contrario a Dios. Bien, vayan a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo. Versículo 1, capítulo 1. Necesito algo caliente. Ya, gracias. Primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, le habla, versículo 2, a Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Versículo 3, y le dice, como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, escuchen para qué le dijo que se quedara, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, escuchen, ni presten atención a qué, fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Alguien puede leer estos dos versículos, el 3 y el 4, en otra versión? No ahorita. Andrea. Cuando partías hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas. ¿Y que qué? Que frenaras. Frenaras, wow. A esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe con Dios mismo. ¿De qué está hablando? Debates. ¿Y qué más? Especulaciones, diálogos innecesarios sobre yo soy hijo de Pablo, yo soy hijo de Apolo, yo soy hijo de, yo sí soy de Cristo, yo me congrego allí, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Eso qué? ¿Qué hay cuando se reúnen los hijos de Dios? La Biblia dice, hay salmos, ¿qué más? Hay doctrina, ¿qué más? Hay enseñanza, hay profecía. Profecía es palabra de Dios, no adivinación. Eso hay cuando se reúnen los hijos de Dios. ¿Qué hay cuando se reúnen los hijos de Dios? Judas, capítulo 1, versículo 3. Estamos hablando de la serpiente expresó un pensamiento contrario al pensamiento de Dios a Eva, y Eva se fue en ese río y empezó a discutir o a hablar con la serpiente, y allí hubo un problema serio. Estamos hablando de eso, cómo Dios le dice a Timoteo, no discutas sobre vanas palabrerías. Y Judas dice lo siguiente, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
Esto es para nosotros. Escuchen, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente por la fe. Hay otra versión para el versículo 3. Luchando vigorosamente. ¿Por qué? Por la fe que nos fue dada a nosotros, los hijos de Dios, a la iglesia de Dios. Dios le llamó la atención a Israel porque a Israel le fue encomendada la palabra de Dios. ¿Y Dios qué hizo con Israel? Lo sacó de allí. ¿Recuerdan en Romanos cómo dice que la rama, que es Israel, la sacó y que al sacarla a nosotros nos injertó? Y que no nos vanagloriemos porque conocemos algo del Señor o tenemos una revelación del Señor, porque si a ellos que son del olivo real los sacó, a nosotros también nos puede sacar. No estamos hablando de salvación, ¿eh? Contender ardientemente por la fe. ¿Estamos haciendo eso? ¿Somos capaces de pararnos frente al jefe y decirle, tienes doble contabilidad, eso está mal? No necesitas decirle, eso es pecado, Dios aborrece eso, pero decirle, eso está mal. Eso no es legal hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo, de decirle a otra persona, tú estás en adulterio, estás mal. Habla con Dios y habla con tu esposa porque estás mal. ¿Hemos hecho eso? ¿Somos capaces de corregir a nuestros hijos o les estamos alcahueteando algunas cosas? Más o menos. Es que la mamá dice que sí, el papá dice que no, bueno, dejémoslo así. Pensemos a ver qué dicen los abuelos. Estamos contendiendo ardientemente por la fe, estamos luchando por la fe, estamos llamando la atención en amor, pero con la autoridad de Dios y la sabiduría que nos da a aquellos que están alejados de, o aquellos que son creyentes o dicen ser creyentes, estamos luchando ardientemente por la fe. Vale la pena revisarla. La Biblia dice, cuando el Señor venga, hallará, o nos hallará muy cómodos en nuestras sillas de Normandía. Se me salió, no, esa se me salió. Génesis capítulo 3. ¿Por qué Eva le añadió a la palabra? Ya discutimos que no debió quedarse allí discutiendo con la serpiente o hablando con la serpiente. Bien, pero el asunto es por qué le añade la palabra y le dice a la serpiente, le dice a la serpiente, ni le tocaréis para que no muráis. Bien, estuve estudiando y vi como 3 posibilidades. Solamente les quiero traer una, o 2 tal vez. ¿Por qué le añade? ¿Sería que pretendía darle fuerza al mensaje? Eso puede suceder con una persona a la que se le dice, mire, vaya y corra la silla, o dígale a fulano que corra la silla. En ese momento, esa persona que tiene autoridad, a mí me está dando autoridad para decirle a esta persona, corre la silla. Pero yo hoy le digo, manda a decir el jefe que corre la silla. Me dijo él que le dijera que él mandaba a decir, pero yo quiero darle fuerza al mensaje. Yo quiero que me haga caso. Yo quiero que le quede clarito. Porque de pronto yo no tengo autoridad suficiente. Creo que no tengo autoridad. Pero el que me mandó sí tiene autoridad. Entonces le digo, mire, vaya. Papá, ¿puedo salir al parque? Pregúntele a su mamá. Porque yo no tengo autoridad para hacerlo. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puede ser eso, ¿no? Puede ser eso. Pero hay algo más delicado me parece a mí. ¿Por qué Eva le añade al mensaje de Dios? Vamos a... No quiero transmitirles esta verdad, quiero que ustedes la descubran. En Primera de Juan.
capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Ya lo leímos, ¿no? En la alabanza. ¿Sí fue el mismo? ¿Qué dice? Voy a leer desde el 16. Y todos hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No lean tan rápido eso. Mastíquenlo, digiéranlo. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. El que permanece en Dios, Dios permanece en él. El que permanece Dios, permanece en amor. El que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. 17. En esto, escuchen, se ha perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, la enseñanza está en el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué Eva le añadió a la palabra? ¿Por qué los fariseos le añadían a la palabra? ¿Por qué? El fariseo le añadía a la escritura. ¿Por qué Eva le añadió a la palabra? ¿Por qué? Sigue, ¿por qué? ¿Qué le dijo Dios si comía, qué pasaba? Muy bien, entonces, ¿qué estaba pasando en el corazón de ella? ¿Por qué? ¿Por qué le añade? Porque no quiere morir. Ella no quiere morir. Ella ve la posibilidad de morir. Entonces, pasó un tiempo en que no comían del árbol. ¿Pero por qué no comían? Porque si como me muero. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Por amor al Padre. ¿Por qué Adán y Eva no debían comer del árbol? Por amor al Padre, no por miedo a morir. Por amor a su Padre. Cuando el amor sea perfeccionado, ¿qué dice Primera de Juan? En otra versión, el versículo 18. Un momentico, hermana Nadine. Espere que pase el avión, por favor. ¿Sí? ¿Quiere leerlo? ¿Fuerte? ¿No le parece que a veces nuestros hijos nos tienen miedo y no respeto? Llegó mi papá, se esconden, porque llegó el ogro de la casa, el que grita en la casa, el que manipula en la casa, pero cuando el papá no está, a los niños también. Le tienen miedo y le hacen caso por miedo, no por respeto. Respeto es amor. ¿No será que muchas veces, sí, dilo, Eva sabía, de todas maneras, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba Adán? Ahí también, exactamente. Así es que
¿No será que en la iglesia del Señor hay personas que están por temor, están por miedo? A mí me da miedo que Jesús venga y yo no me vaya. ¡Wow! ¿Cómo así? Yo estoy ahí porque me da miedo que Él venga y me da miedo irme al infierno. ¿Cómo así? ¿No es por amor? ¿No es acaso por amor? Eso dice Juan. En el amor no hay temor. ¿En cuál amor? En el amor que Dios nos brinda. No hay temor. Y el hecho de decirle no coma de ese árbol era la expresión del amor de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Entregándole libertad al hombre para que tomara una decisión. Libertad, estaba activando la libertad. En el amor de Dios no hay temor. Después dice, ese perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Esto pasó con Eva. ¿Qué fue lo que hizo finalmente Eva? La motivación que tenía Eva de no comer no era la correcta, no era por amor al Padre, sino era para no morir. No tenía la motivación correcta. ¿Qué le dijo la serpiente? No moriréis. Ah, se relajó entonces. Si lo que tenía era miedo a morir, ¿qué hizo la serpiente? No moriréis. Entonces, ¿qué pasó con él? Ah, sigamos hablando. Ya me dijo que no iba a morir. No, sigamos hablando. Bien. Hasta el punto de comer. Ahora, ¿por qué Eva le añade? ¿Dónde aparece esto? La raíz viene un poquito más atrás, está en el versículo 1. ¿Qué hizo la serpiente? Ah, con que Dios dijo, ¿no? Esa expresión, ¿a dónde nos lleva? A una duda. Muy bien. La duda, escuchen, la duda penetró en el corazón de Eva. Y en el momento en que penetra la duda, ¿duda de qué? ¿De quién es Dios? Duda de que lo que Dios dice se cumple. Duda del amor de Dios. Una duda de la fidelidad de Dios. Una duda en cuanto al Dios proveedor, Dios sustentador, Dios sanador para nosotros. Una duda de quién es Dios y de cómo es Dios. Cuando la duda penetra, el miedo aparece de inmediato. Y el miedo cuando el miedo aparece en el corazón de una persona, toma autoridad. El miedo toma una autoridad que no es la de Dios, claro. Y por allí entró la serpiente. Por allí penetró la serpiente con una duda. Bien, ¿por qué aparece la duda? 12 personas van a inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Las 12 personas ven lo mismo. Ven que hay gigantes, ven ciudades fortificadas y regresan con informes diferentes. 10 de esas personas dicen, no se puede. Y sus razones son motivadas por lo que sus ojos ven, por las circunstancias. 2 que vieron lo mismo, su motivación era diferente. ¿Cuál es la motivación de ellos? Dios dijo que sí se puede. Una cosa es la realidad del hombre y otra cosa es la verdad de Dios. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Bien. ¿Qué fue lo que no entendieron ellos? La verdad de Dios. Ahora, ¿por qué no la entienden? ¿Por qué no entendieron en los tiempos de Noé la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? Viene un diluvio. ¿Cuál es la verdad de Dios? Hay 120 años de gracia. ¿Cuál es la verdad de Dios? Un arca que es visible. Un arca que Dios había preparado y les ha dicho, esa es el arca, era visible. Esa era la verdad de Dios. No entendieron. ¿Qué no entendieron? La verdad de Dios. ¿Qué no entendieron estos hombres? Los 12, los 10, corrijo, que estuvieron mirando cómo era la tierra prometida. ¿Qué fue lo que no entendieron? La verdad de Dios. No la entendieron, no la recordaron, no la tuvieron presente. ¿Por qué? Porque no había gratitud en su corazón. Eso dice el libro de Salmos.
Cuando no hay gratitud, aparece la rebelión. ¿Lo han leído? Bien. Aquí lo hemos estudiado. No entendieron la verdad de Dios. Y hoy, ¿qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que cuesta entender? Como dicen los niños, bueno, ¿qué fue lo que no entendió? Viene por segunda vez. ¿Cuál fue la parte que no entendió? Viene por segunda. ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Qué no hemos entendido? La verdad de Dios. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué no hemos entendido la verdad de Dios? ¿Por qué estos 10 espías no entendieron o no tuvieron presente la verdad de Dios? Porque las circunstancias los absorbieron, los presionaron. ¿Qué fue lo que no entendieron en los días de Noé? La verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien, casándose, bebiendo. ¿Han leído la descripción de Romanos? Leámosla un momentico. A ver qué era lo que estaba pasando. Romanos capítulo 1. Versículo, sí, desde el 18. No, desde el 21 vamos a leer para cortarlo. Ustedes ya lo conocen. Del 21 en adelante. ¿Quién lee con buena voz, por favor? Patricia. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, mamíferos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta las mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Lesbianismo. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en sus propios cuerpos el castigo merecedor. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus excesos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hacen. ¿Está vigente esa palabra para este tiempo? Sí. Claro que sí. ¿Qué fue lo que no entendieron? La verdad de Dios. ¿Qué es lo que no hemos entendido en este tiempo? La verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no llegamos a estudiar la palabra.
porque estamos ensimismados, embebidos, por no decir embobados, en escuchar a una persona, a un predicador, y llevarse ese mensaje como la gran verdad y la realidad. Y eso es suficiente. Error, hijos. Eso no es cierto. Esa es una mentira de Satanás. Ustedes no crecen por la predicación de aquí, por lo que lancemos, lo que enseñemos, lo que transmitamos desde este púlpito. Por eso no van a crecer. Ustedes van a crecer y yo voy a crecer porque tengan y tengamos una intimidad, una relación personal, íntima de amor con Dios. Eso sí da crecimiento. Ese sí da crecimiento. La Escritura dice, el Señor Jesús dijo, sobre esta roca edificaré, no destruiré, edificaré hacia arriba, edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? La revelación divina de la palabra. La revelación divina. No lo que otros nos dicen, lo que Dios nos dice. En el libro de los Hechos se narra un grupo de personas, los bereanos, que siempre que escuchaban oír al apóstol Pablo, que escuchaban hablar, predicar al apóstol Pablo, iban y verificaban si lo que Pablo había dicho era cierto. Se llama la cualidad bereana. Desarróllenlo, hijos. Vayan a la Escritura. Creámosle a Dios, no a los hombres. Dios utiliza a los hombres, sí, para su gloria. Y somos hombres de Dios. Y este mensaje viene directamente del Señor. Los mensajes que transmitimos aquí no vienen recogidos de internet, recogidos de libros. Los mensajes que se transmiten aquí vienen directamente del Señor para el predicador, para los que nos paramos aquí. Y ustedes, mis amados, hacen lo mismo para el Señor, para que el mensaje sea el de Dios, no el de aquí, sino el del Señor. Pastor, es que yo no desconfío de usted. Pues desconfíe, hermano. Confíe solamente en Dios. Si usted no desconfía de mí, es que tiene fe en mí y yo no lo voy a salvar. El apóstol Pablo dijo, yo no vengo a hablarles con, muy bien, palabras persuasivas de humana sabiduría, para que la fe de ustedes no esté en mí, en el apóstol Pablo, sino les hablo con manifestación del Espíritu y de poder. Ustedes han visto los hechos, ustedes han visto lo que está sucediendo en la comunidad, lo que pasó hace 8 días, lo que pasó con los niños al terminar el año, lo que pasó en la convención del año pasado. Ustedes lo están viendo. Es la manifestación de Dios, del poder de Dios. Lo que aquí hablamos está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no hemos entendido? La verdad de Dios. ¿Por qué no lo hemos entendido? Termino con esto. ¿Dónde está el entendimiento? ¿Cómo? En la mente. ¿Qué hay en la mente? Pensamientos. Hay un versículo que dice, mas tenemos la mente de Cristo. El creyente tiene la capacidad de recibir y entender el pensamiento de Dios. Pero cuando ese pensamiento, cuando esa mente, corrijo, está ocupada con otros pensamientos, el pensamiento de Dios no cabe, porque ya tengo mi mente llena de telenovelas, de revistas, de periódicos, de unas charlas innecesarias, vanas, no productivas. Como las tengo llenas de eso, ¿cómo Dios va a introducir allí su palabra? ¿Cómo Dios me va a recordar la palabra si no la leo y no la estudio? ¿Cómo? ¿Por qué no entendieron los hombres de aquel tiempo? Porque su mente estaba entenebrecida. No podían entender, lo leímos en Romanos. ¿Qué no entendieron? La verdad de Dios. ¿Por qué no lo entendieron? Su mente estaba entenebrecida. Y en este tiempo, ¿por qué las personas no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? La verdad de Dios. ¿Por qué? Porque su mente está llena ¿de qué? De basura. Mucha televisión, mucho Facebook. El Facebook les roba literalmente el tiempo a la iglesia. Es un ladrón de tiempo. Y muchos han caído ahí. Yo no digo que no esté en Facebook. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, aprenda a manejar eso. Porque es que se ven unas cosas allí.
Es una red social que promueve el egocentrismo, pero de una manera muy fuerte lo promueve. Qué bueno aquellos que lo saben manejar y transmiten una información que parece evangelismo y discipulado. Qué bueno es. Pero ¿qué de aquellos que están centrados en sí mismos? Los medios de comunicación son buenos. El dinero es bueno. El asunto es qué hago con el dinero. Eso es lo que es bueno o malo. ¿Qué hago con los medios de comunicación? Eso es lo que es bueno o malo. Y eso no es perfecto. Lo perfecto está aquí. Usted y yo, ¿quiere saber qué pasó ayer o qué está pasando en el mundo hoy? Lea la palabra. No tiene que alejarse de la escritura. Lea la palabra y sabrá lo que está pasando en estos tiempos. Una mente ocupada. Parece, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17 o 16. Diecisiete 15. ¿Qué dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El pez de agua salada está en el mar, pero usted saca el pez y lo coloca en su plato y tiene que echarle sal. No está salada. Vive en agua salada, pero no es salada. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Parece que el mundo está permeando el corazón de las personas. Y entonces hay una mezcla de pensamientos. Y el mundo permea la iglesia. Y al permear la iglesia, es una iglesia que no va a dar fruto a la manera de Dios. La iglesia sí está en oscuridad. Es mi apreciación personal. La iglesia del Señor no está en tinieblas y no puede estar porque está el Espíritu Santo. Pero sí está en oscuridad. Está caminando a tientas, a medias. ¿Por qué? Porque el mundo la ha permeado. Sí la ha permeado. En muchas áreas la ha permeado. En lo económico la ha permeado. Es más, el mensaje que se predica acerca de los pactos y del dinero que del arrepentimiento y de la salvación. Y la segunda venida del Señor se ha tomado como una arma, una bazuca para maltratar y para herir, que como realmente lo presenta la Escritura, como algo hermoso, algo lindo. Parece que para muchos entender Apocalipsis está limitado a ingenieros, a calculistas, a los que sepan números, porque es una cantidad de números y de interpretación de números, pero cuando el mensaje de Apocalipsis se entiende como la verdad de Dios, es muy sencillo, muy fácil de entenderlo. ¿Qué es lo que no hemos entendido? La verdad de Dios. ¿Por qué no lo hemos entendido? Porque la mente está ocupada. Tiene otros pensamientos allí totalmente diferentes. ¿Qué vamos a hacer, hijos? Hay tanta influencia del mundo que en la iglesia cristiana evangélica aún a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque está permeado el pensamiento en la iglesia cristiana. Dicen que son cristianos, pero han sido seducidos por el mundo. Los hijos de Dios no han sido seducidos por el mundo. No digo que el cristianismo y ser hijo de Dios sea diferente. Digo que en este tiempo es tan fácil decir soy cristiano. El católico dice que es cristiano. El protestante, el mormón, bueno, dejemos, muchas personas, muchas
comunidades dicen somos cristianos. Eso no es ser cristiano, hermano. Ser cristiano no es porque conozca algo de Cristo. Ser cristiano, dice la Escritura, para que tú digas que eres cristiano, debes andar como Él anduvo. ¿Sí dice así? Bien. ¿Qué quiere decir eso? Pensar como Él piensa, hablar como Él habla y decidir como Él decide. ¡Wow! Ese sí es un cristiano y ese es un hijo de Dios, que es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Filipenses 4:8. Hijos, no dejemos que el mundo permee nuestra manera de pensar. O corrijo, la manera de pensar de Dios en nosotros. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestros pensamientos estén centrados en esto. La pureza de la palabra produce un corazón puro, porque la palabra de Dios es pura, viva, eficaz. Produce un corazón puro con un amor y con una fe que no son fingidos. Pero cuando la palabra de Dios es mezclada con el pensamiento del hombre y penetra en el corazón del hombre, no hay un corazón puro, hermanos. Hay un corazón influenciado, motivado por temor y no motivado por amor, como dice la Escritura. ¿Qué vamos a hacer? La tenemos en nuestras manos. La palabra, oración y estudio de las Escrituras. Yo creo que estamos haciendo un buen ejercicio en esta comunidad. Creo que Dios está haciendo algo. Creo que Dios nos está ayudando. Creo que Dios está abriendo nuestros ojos de una manera dulce y sencilla. Y oramos para poder entender lo que Dios está haciendo a través de su amor. Lo que Dios está haciendo a través de los grupos de oración. Lo que Dios está haciendo a través de los estudios bíblicos. Lo que Dios está haciendo a través de ustedes, hermanos. Es parte de la historia que Dios está contando en este tiempo. Dios cuenta su historia a través de la iglesia en este tiempo. Dios se da a conocer a través de la creación, a través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de la iglesia del Señor. Porque la iglesia está llamada a reflejar quién es Dios, que cuando las personas vean la iglesia puedan verlo a Él. Yo les animo a continuar en ese camino. Oración y estudio de la palabra. Y si en algo está fallando, hermano, hermana, si en algo estamos fallando, arrepentimiento. Tenemos una persona que nos escucha, una persona que no tiene el dedo acusador, una persona que tiene los brazos abiertos para decir, ven. Si tus pecados fueren como blanca lana, vendrán a ser. Como copos de nieve vendrán a ser. Y este es el tiempo. Este es el tiempo de entrar a solas con Dios, en la intimidad del Señor. Y hable con Dios cuando esté en su casa, cuando vaya camino. Saque un tiempo a solas con Dios y hable con Él. Reflexionemos, ¿qué hay en nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Si todavía no está bien ajustada la palabra, Señor, ayúdanos para que tu palabra esté aquí directamente y para que mi pensamiento se ajuste a tu pensamiento. Job lo dijo de esta manera: Señor, afiánzame en tu palabra para no resbalar. Que no resbalemos. ¿Es tan fácil? ¿Es tan fácil mirar para un lado y resbalar? Lo explicaba David en Malaquías, o la Escritura nos lo explica en Malaquías, y también en el Salmo de Asaf. Pero sí hay una salida. Y creo que las noticias de esta mañana son buenas noticias. La forma de vida de los creyentes en los días de Noé trajo el juicio de Dios. La forma de vida de los creyentes en este tiempo
nos ayudará a disfrutar la venida del Señor. Que no sea como un juicio, porque si es juicio es porque no hemos entendido. ¿Y qué es lo que no hemos entendido? La verdad de Dios. Bien. Permítame terminar diciéndoles esto. Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 10. No, leo desde antes. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, y dirán, sí, amén. Allí estará aquel que dijo, verdaderamente este era un hijo de Dios. Oiga, eso del arca era cierto. Pero la segunda venía, oiga, sí, eso era cierto. Versículo 10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Hasta ahí nomás. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba Juan en ese tiempo? Preso, desterrado en una isla, la isla de Patmos. Desterrada, anciano ya. Pero aún allí, él dice, estaba en el Espíritu. Pablo y Silas estaban en el cepo, que es el cepo, unas cadenas que lo aprisionan. Y Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Cantaron, adoraron a Dios. ¿Y qué pasó? Las cadenas se abrieron. Y nosotros, bien, gracias. Y nosotros no estamos desterrados, no estamos prisioneros. Tenemos la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Podemos entender la palabra, hijos. No es difícil, es acercarse a la Escritura, es hablar con Él. Quitemos todo aquello que está impidiendo el tiempo de oración y estudio de la palabra. Quitemos todo aquello que está impidiendo. No andemos más por vista, no andemos por circunstancias, no nos dejemos envolver en las circunstancias del mundo de este tiempo, que están cobrando masiva, que la gasolina subió, que los impuestos de valorización, que todo eso nos quita tiempo, nos desgasta el tiempo. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de aquí. Usted y yo no somos de aquí, por eso dice, somos peregrinos. No somos de aquí. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, somos un espíritu, somos espirituales, porque cuando Dios nos creó se miró a sí mismo. Ese es nuestro ambiente natural, espiritual. Somos espíritu en un cuerpo que está prestado. Bien, oramos. ¿Alguien quiere orar y dar gracias a Dios por este tiempo? ¿Alguien quiere orar?
Amén. Hay 5 hermanos que dentro de 8 días, por favor, bajen y compartan con los niños, que nos ayuden. La hermana Lucy, ¿alguien más? 5 nomás. Los necesitamos. ¿Sí? ¿Tú puedes? 2, ¿quién más? Giovanni, Marieta, 3, ¿quién más? 4, falta una persona. Nadime, 5. Gracias, hija. Está bien. Dentro de 8 días ustedes van. Mire, cuando ustedes bajan, los maestros pueden subir. Y usted va a bajar tal vez en el año 2 veces, quizás 3, no sé. Pero podemos ayudar a los hermanos que están abajo. ¿Alguien necesita un sobre? Levante su mano.